Ya, partamos. Primero necesito que me digan, por favor, los que están en Zoom, si es que se escucha bien. Profe, se escucha bien. Sí, ya, gracias, Matías. Ya, vamos a partir. Primero, lo de siempre. ¿En qué estamos? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué acabamos de cerrar? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué nos debería quedar de aquí hasta el final del semestre? Etcétera, etcétera. ¿Quién se la juega? Recuerden que es sumamente importante que estén muy encima de los temas, que sepan en qué estamos, hacia dónde vamos, que estén totalmente involucrados en la materia y en el curso. ¿Quién se la juega? ¿Qué hicimos en la clase pasada? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda? ¿Sí? Oiga. Ya, dígame, ya, bueno, ya, si levantó la mano, dígame. Un ejercicio de evaluación del proyecto. Ya, en donde terminamos, ¿cómo está? Donde terminamos de un ejercicio en donde se creaban flujos de caja, ¿no es cierto? O sea, en otras palabras, terminamos la materia de evaluación de proyectos, incluyendo creación de flujos de caja. La materia de evaluación de proyectos tiene dos partes macro. Una, que es entender cómo se evalúan los proyectos, que son los criterios, ¿ya? Que eso lo vimos para la prueba 1. Aprendimos los criterios, lo que yo siempre les he dicho, si es que no lo han podido todavía internalizar, sería bueno que lo estudien por su cuenta, todavía tienen tiempo, que son los criterios para evaluar proyectos. ¿Qué criterios vimos nosotros? ¿Se acuerdan o no? 4 criterios. Yo les digo uno, el VPN. ¿Cuál más vimos? Ya, pues, sí es súper evidente. Pero ponga su micrófono, pues. PN, TIR, Payback Y falta uno. Índice de rentabilidad. Ya, lo más importante, y les quiero ser muy sinceros con esto, más allá de que se aprendan cosas de memoria, etcétera, etcétera, es que entiendan la lógica de la cuestión. Que ustedes puedan salir del curso y decir, mira, se evalúa un proyecto y estas son formas para poder medirlo. Listo. Más allá de otras cosas, más allá de llenarse de tipos de ejercicio o cosas así, algo sumamente importante que les va a servir para la vida. ¿Ya? Luego nosotros dijimos de que para poder evaluar un proyecto en la vida real, y esto les va a pasar, se los digo porque me pasó mucho cuando salí, puntualmente yo me quería llegar a las finanzas, por lo tanto buscaba trabajos de eso, en donde les van a decir, evalúa este proyecto, o que tengan una pyme y evaluemos un proyecto. O un amigo dice, quiero vender un porcentaje de mi empresa, ¿me puedes evaluar el proyecto? ¿Puedes decirme cuánto vale? Todo eso es de esta materia. Evaluación de proyectos, valorizar una empresa, etcétera, etcétera. Obviamente que todavía no tienen todas las herramientas, pero ya se pueden hacer una idea, que eso es lo importante. Luego estuvimos 3 clases haciendo ejercicios de flujos de caja. ¿Por qué? Porque crear flujos de caja bien hechos cuesta. En general es bastante intuitivo, pero no siempre. En general sí, pero algunas veces no. Y eso es lo que ustedes tienen que aprender y saber involucrar para cuando les toque en la vida real. Luego nosotros vamos a partir ahora la segunda unidad, podríamos decir, no de cierre, pero la segunda unidad macro de este curso. Que es esa que están viendo ahí en la PPT, análisis financiero. Si yo les digo análisis financiero, ¿qué creen ustedes que es? ¿Se les viene algo a la cabeza o no? Oiga, ¿sí? ¿Qué creen que es cuando les digo análisis financiero? No sé si se puede ver, por favor, colega. Gracias. Ahí va que todos vean eso. Cuando yo les digo análisis financiero, ¿qué es? Ya, pero díganme, pues yo quiero que se les venga a la cabeza, no que esté necesariamente correcto. Les digo, oiga, va a hacer análisis financiero, ¿qué es lo que sería? Dígame. Exacto, va mucho por ahí, de hecho. Interpretar la información, saber interpretarla. Para decirlo en palabras simples, y por eso yo siempre trato de dar esta introducción al inicio de la clase, porque se los digo con palabras muy básicas, muy simples, en donde en pocas frases ojalá entiendan el concepto de lo que vamos a ver en la siguiente semana. ¿Ya? En otras palabras, es que ustedes se puedan poner en los zapatos del gerente de finanzas o en los zapatos de los dueños de la empresa y que ustedes digan por qué están haciendo lo que están haciendo. ¿Por qué? ¿Por qué tomo deuda?
¿En qué situación está? Es que ustedes les pasen números de estados financieros, y ya lo vieron en su ramo de contabilidad, les pasen los estados financieros y ustedes tengan la capacidad de interpretar todo lo que está pasando en la empresa. Y ustedes, sin que el gerente les diga nada, ustedes al tiro pueden decir, ah, mira, esta empresa tiene problemas de caja. Esta empresa tiene problemas con el inventario. O esta empresa está teniendo problemas porque su solvencia a mediano plazo se está quedando corta. O esta empresa está teniendo problemas de rentabilidad. O esta empresa tiene problemas con los socios. Eso es. Y para eso es algo que toma mucho tiempo. Uno nunca deja de aprender cómo se hace un buen análisis financiero. Nunca. En la vida. Porque uno siempre va, después se va dando cuenta y decir, oye, mira, es que este indicador me dice esto, pero este indicador en la vida me ha pasado que cuando este indicador se empieza a ir a la punta del cerro, es por estas razones. Eso, toda la vida van a ir aprendiendo eso. Pero tienen que salir de acá, por lo menos el objetivo de aprendizaje de esta unidad en este curso, es que eso lo sepan a grandes rasgos. Tengan las herramientas para seguir creciendo a poquito ustedes como profesionales. Para eso, nosotros vamos a entender el por qué se analiza esta materia, qué es lo que hay que fijarse, y principalmente, ¿alguien ha leído algo para el control de mañana o no? ¿No? ¿Pero saben el título de lo que es mañana? ¿Sí o no, pues? ¿Sí sabe o no? Ya, bueno. Y una de las principales herramientas para poder aplicar esto es entender lo que son los, comillas, ratios financieros. ¿Qué son los ratios financieros? Indicadores. Esos son indicadores. En donde si yo les digo, miren, si ustedes tienen un indicador que dice, no sé, utilidad dividido ventas, vamos a llamarle rentabilidad XX, y no les quiero dar nombres todavía para que no se enreden. O si yo les digo, miren, utilidad dividido activos es rentabilidad de tal cosa. O si yo les digo, miren, inventario dividido número de días que se mantiene equivale a tal cosa. Esos son indicadores. Y esos son una herramienta. A veces se confunde un poco el análisis financiero donde dice, ah, es que análisis financiero son solo los ratios, son solo los indicadores. No va por ahí. Los indicadores son una herramienta. Incluso, les voy a ser tan honestos, que cuando una empresa, principalmente las pymes, porque las grandes empresas tienen un ejecutivo de riesgo asignado para esa empresa, especialmente las pymes cuando van a pedir un crédito a un banco, ¿saben lo que les piden, no? ¿Sí o no? Les piden el balance, que es el estado de situación, el estado de resultados, por lo menos eso. Y le dicen, mire, ¿sabe qué? Como yo no lo puedo auditar, y la única forma que yo tengo de que, comillas, yo crea que estos números que usted me presenta son reales, es que me mande la declaración de renta, que esté aceptada, y el balance, el estado de situación. Primero tiene que estar eso aceptado. Y en segundo lugar piden esos números. ¿Y qué hace el banco con esos números? Esto. Un análisis financiero. Y eso no lo hace el ejecutivo del banco. Eso lo hace un departamento que se llama riesgo, en estricto rigor, administración de riesgo financiero. Así se llama ese departamento dentro del banco. ¿Saben lo que hacen? Se los digo honestamente. Yo tengo muchos amigos de acá, de finanzas, que están en eso. Son gerentes de finanzas, gerentes de riesgo, o por lo menos analistas senior de riesgo. En donde, ¿qué es lo que me dicen? Porque yo obviamente que les pregunto. Antes en esta clase yo traía un amigo que ahora se fue a Estados Unidos, pero que hacía unos comentarios extraordinarios. ¿Qué es lo que hacen? Lo primero que dicen es decir, compadrito, le dicen al ejecutivo del banco, el estado de situación financiera, ármemelo en este formato. ¿Y saben lo que hacen ellos? Lo, comillas, vacían en sistema. ¿Y eso qué significa? Meterlo a una computadora en donde todos los ratios ya van a salir listos. Por lo tanto, a mí no me interesa que sepan los ratios. A mí me interesa que sepan interpretar los indicadores. Para que se hagan una idea, eso es. Entonces, ¿qué es lo que hace el banco? Empieza a decir, a ver, los indicadores de rentabilidad, cumplen cierto parámetro, le puedo prestar plata. Los indicadores de solvencia, cumplen con los rangos que yo le exijo, sí, le puedo prestar plata. Y el encargado de riesgo, que es el que crea
los rangos en donde tienen que estar esos parámetros, probablemente sean algunos de ustedes en un año más. Por eso es importante que interpreten esto, de que sepan, de que ustedes no les pasen y les digan, pero es que son puros ratios. Sí, son ratios, son indicadores. Pero a mí no me interesa que sepan calcularlos solamente. Eso en prácticamente cualquier lugar en donde estén se los van a hacer. Se los van a entregar listos. Lo que ustedes tienen que saber es interpretarlos, es mirar estados financieros y que me digan, ay profesor, denme un segundo. Hacen un par de cálculos de ratios, de indicadores y me digan al tiro, tiene un problema de caja, tiene un problema con sus cuentas por cobrar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Me van siguiendo? Eso es lo que yo quiero que aprendan acá. Que lleguemos lo más avanzado posible a eso. Vamos a ver muchos casos interesantes. Vamos a analizar en una ayudantía está, ya se las pasé, de hecho, me conté ayer con Isidora a revisar todo lo que tienen que hacer. Y hay una de la Polar que es un análisis financiero extraordinario, en donde uno se da cuenta de que si hubiesen pasado los filtros reales, uno al tiro hubiese cachado lo que pasó ahí. Pero bueno, vamos a empezar nuestra clase. Primero, la gran razón de por qué se hace análisis financiero es porque las empresas van a necesitar financiamiento cuando están creciendo. En general es para eso. ¿Uno puede hacer análisis financiero de otro tipo de empresa que no necesita crecer? Sí, lo puede hacer. Pero en general se hace en estos casos. Cuando quiere entrar un socio, cuando se quiere pedir un crédito, cuando, por ejemplo, miren lo que va a pasar, y esto pasa mucho, cuando una empresa quiere comprar a crédito algo, y no digo pedir solamente un crédito, cuando no sé, una cadena de restaurantes quiere cambiar el proveedor de, no sé, de pollo, y le compran 1.000 millones, y el proveedor de pollo le dice, no, pues yo por qué te voy a dar crédito, págame por adelantado y de ahí te paso los pollos. Y le van a decir, sí, pero si yo tengo capacidad de pago, dame un poco de crédito porque voy a ser un buen cliente. El compadre que le pasa los pollos, lo primero que va a decir es, muéstrame esto. Tu análisis financiero. Muéstrame tus números. Demuéstrame que eres una persona solvente. Y de ahí te presto. ¿Ya? Entonces, primero tenemos que entender que cuando las empresas crecen, se requiere inversión a largo plazo, terrenos, maquinaria, edificios, licencias. Eso es lo primero que hay que saber. Cuando uno quiere, por principio general, quiere financiarse activos de largo plazo, en general, uno pide créditos o deuda de largo plazo. No tiene mucho sentido, y lo vamos a ver un poquito más adelante el porqué, financiarse con créditos o deuda de corto plazo para activos de largo plazo. Eso es muy ineficiente. Y ustedes que ya saben evaluar proyectos podrían hasta calcular el BPN de ese proyecto. Miren lo que les voy a decir. Si una empresa guarda exceso de dinero en caja, ¿es bueno o es malo? Dígame, pero ponga su micrófono. Malo. ¿Por qué? Porque tiene un costo de oportunidad asociado. Y ya, está bien. ¿Y cómo lo podríamos cuantificar eso? Y ustedes ya están capacitados para eso. Como lo que estoy dejando de ganar con la plata no invertida. Ya, o sea, en otras palabras, uno podría hacer una evaluación de proyecto con el dinero en caja. Uno podría decir, mira, guardo 1 millón en caja, lo mantengo y me devuelvo el mismo millón en un año más. Eso es un proyecto que tiene BPN negativo. ¿Por qué? Porque al traer a valor presente el millón futuro y yo dejé de tener 1 millón ahora, necesariamente va a ser negativo porque pasó tiempo. Y eso es algo que ustedes podrían cuantificar. Por lo tanto, por defecto, guardar dinero en caja es malo, en exceso. En exceso. Siempre es necesario tener al menos un poco de caja, algo, para poder pagar y no tener que endeudarse. Si una empresa tiene exceso de caja, la invierte en un proyecto y después se queda corto de caja, eso es peor negocio todavía, porque se va a tener que endeudar. Y endeudarse tiene un costo. Pero aparte, eso era solo una introducción, aparte de requerir inversión o activos de largo plazo, lo que a mí más me interesa, necesita activos de corto plazo. Y para financiar los activos de corto plazo, ¿cómo se hace?
¿Qué cosa? ¿Quién me está hablando? Pero primero ponga su micrófono. ¿Mm? ¿Qué tipo de pasivo? Depende, ¿verdad? ¿Se puede financiar con un pasivo de corto o largo plazo? Es que no va por ahí la respuesta. Por defecto, primero, ¿cómo se financia? Primero, siempre con pasivos espontáneos. Siempre. Siempre se financian el activo corriente primero con pasivos espontáneos. Necesariamente, eso es lo primero. Cualquier persona que haga algo distinto es ineficiente. ¿Por qué? Porque en estricto rigor, ¿cuál es el principal activo corriente que uno tiene? Inventario. ¿Y cuál es el principal pasivo espontáneo? El que mis proveedores me den plazo. Y de hecho es espontáneamente financiado, ni siquiera uno lo puede decidir. Pero ¿qué pasa si falta? ¿Cómo se llamaba eso que lo vimos al final de la unidad anterior? ¿Cómo se llamaba, pues? Oiga, pues, ¿cómo se llamaba eso? Cuando uno le presta plata a la empresa porque necesita para activo corriente. Ya, pues, era una sigla de 3 letras. Ya. Oh, casi no sale. Ya, exactamente, NOF, bien. Eso es lo que nosotros vamos a tener que empezar a cuantificar y analizar acá. Eso es parte de hacer análisis financiero. Entonces, cuando la empresa crece, que ahí es la principal razón de por qué uno hace análisis financiero, primero tiene que entender que la empresa al crecer necesita financiar activos de largo plazo, terrenos, maquinaria, edificios, licencias, etc. Y eso se financia con pasivos de largo plazo, evidente. Pero por otro lado necesitamos financiar activo corriente, acá, los cuales son inversión de corto plazo de forma permanente para concretar el aumento de las ventas. Cuando una empresa crece, implícitamente, ¿qué está creciendo? Lo primero, o la esencia del para que crezca. Dígame, pues. Si yo le digo, esta empresa está creciendo, pero así, a nivel súper concreto, ¿a qué me refiero cuando digo está creciendo? ¿Qué? Pero ponga su micrófono. Haciendo más dinero. Está vendiendo más. Eso es. Por defecto, cada vez que yo les diga, bueno, en realidad cualquier persona les diga, esta empresa está creciendo, no se refiere a que está creciendo porque tiene más edificios, más oficinas. Primero es porque está vendiendo o proyecta vender más. Eso es que una empresa esté creciendo. Y para concretar que una empresa crezca, necesita activo no corriente, que es el que ya les dije, que se financia con pasivo de largo plazo, y necesita activo corriente. Y ahí entran ustedes, los financieros, y le van a decir al directorio o al gerente general, compadre, hice un análisis de todas nuestras fuentes de financiamiento. Si nosotros queremos crecer, porque a él le va a llegar un presupuesto, le van a decir, el área comercial se va a juntar con el gerente general y el gerente general va a firmar el presupuesto, va a poner ahí su cabeza debajo de la guillotina, va a decir, estimado, el próximo año vamos a vender 1000% más, 1000 millones más, lo que sea más. Listo. Y ese presupuesto que va a estar firmado por el gerente general y que van a ser las metas que el directorio le pone al gerente general, adivinen con quién va a hablar. Con el gerente de finanzas. Y le va a decir, compadre, vamos a crecer esto. Dime tú cómo me financias. El gerente de finanzas por defecto debería decir, mira, para poder modificar esto vamos a tener que hablar con el gerente de operaciones para que me diga qué necesita. Y el gerente de operaciones va a hacer un listado de requerimientos. Va a decir, mira, para poder vender 10 veces más necesitamos una planta productiva más, tanta gente, tantos vendedores, etcétera, etcétera. Y ahí ustedes van a decir, ah, mira, como tenemos que comprar una planta, uno de estos, uno de estos, ningún problema. Esto lo financiamos a largo plazo. Y te tengo aquí arriba de la mesa los presupuestos de todos los bancos de cuánto nos financia a largo plazo. Listo. En cambio de corto plazo, y ahí entra el talento del gerente de finanzas. X porcentaje lo va a financiar nuestro proveedor. Bien. Pasivo espontáneo. La diferencia, ¿cómo la financiamos? ¿Con flujo de caja?
¿Hasta qué monto vamos a dejar en caja? ¿O vamos a pedir un crédito? ¿Cómo se llaman esos créditos cortitos que uno pide para esto? ¿Saben o no? Dígame. ¿Capital de trabajo? Exacto. Eso no es un dicho o algo que uno crea. Así se llaman en el banco. Un crédito de capital de trabajo. Y lo vamos a ver en 2 unidades más, en la última del curso, cuando cerramos con capital de trabajo. El capital de trabajo es dinero para el ciclo operacional, pero es dinero que uno pone en el momento y se retira, a diferencia de las NOF, que uno las deja dentro de la empresa. Esa es la diferencia. ¿Ya? Sigamos. Ya estamos empezando a interiorizarnos, estamos empezando a entender un poquito más este tema, empezamos a decir ya las empresas van a crecer, ustedes como futuros gerentes de finanzas van a empezar a enfrentarse a este tipo de situaciones. El gerente general, que normalmente es su jefe directo, les va a decir, compadrito, ¿cómo miércoles financio esto? Ya tenemos el presupuesto del próximo año, ya tenemos las metas, ya hablé con el gerente de operaciones y esto es lo que se necesita, ¿cómo lo financio? Y ustedes le van a decir, depende, ¿qué cosas son a largo plazo o cuáles a corto plazo? Ya. Primero, ya un poquito en materia, cuando la empresa se logra financiar el NOF única y exclusivamente con flujos de caja, se llama crecimiento orgánico. Dígame, ponga su micrófono. Cuando se financia única y exclusivamente con su flujo de caja. Y cuando digo flujo de caja, me refiero a lo que genera el proyecto en sí. Eso no necesariamente son reinvertir utilidades, y ahora se lo voy a explicar. ¿Ya? Puede ser crecimiento orgánico. Entonces ahora cuando ustedes escuchen, de hecho si ven, no sé, en el CNN en las mañanas, los sábados dan un programa de economía donde hablan mucho de esto, especialmente de las pymes, que es el 50% del trabajo de Chile lo generan las pymes, por lo tanto es algo bastante relevante. Uno va a poder darse cuenta y decir, oye, pero espérate, esta empresa tiene un crecimiento orgánico, ¿no? O un crecimiento inorgánico. No es que uno sea mejor que el otro, es solo una forma distinta. Muchas veces se confunde eso. A mí me ha tocado trabajar con empresarios, apenas salí de la universidad, que era una locura, porque todo se financiaba con caja. Entonces se llegaba a fin de mes y era una ineficiencia terrible, porque llegábamos a fin de mes y no quedaban dinero en caja. Y del flujo se sacaban 200 millones mensuales para invertir. Ya, pues había que pagar las cosas de corto plazo. Y eso es carísimo, porque uno termina pidiendo dinero de urgencia. Por lo tanto, no necesariamente es bueno que se financie todo con flujo de caja. Se tiene que financiar todo con flujo de caja siempre y cuando la caja dé. Si la caja no da para eso, no es malo de por sí, a priori no es malo. Puede ser una señal de que el flujo no es tan holgado, pero a priori no es malo, simplemente es un crecimiento inorgánico. Y el crecimiento inorgánico puede venir de fuentes externas al flujo. Esto siempre que lo explico, tienden a confundirse un poco. Alguien me dice, profe, es pedir dinero externos con pasivos. No. Son flujos externos a la caja. Reinvertir utilidades también es externo a la caja. Pedir dinero a terceros es externo a la caja. Pero acá lo importante es que ustedes entiendan, cuando salgan al mercado laboral, de que ustedes puedan decir y levantar la mano y decir, a ver, espérate un poquito, compadre. ¿Este proyecto se va a financiarse un NOF en forma orgánica o inorgánica? Eso tienen que tenerlo clarísimo. Y que sea orgánico es que con el puro flujo de caja de un ejemplo. Y esto pasa mucho. Una empresa abre una nueva sucursal. Si es que esa empresa es suficientemente grande y ya tiene, cáchense lo que les voy a decir, ya tiene negociado con sus proveedores el pagarle a 60 días. Probablemente no necesite nada de NOF externo. ¿Por qué? Porque si es una empresa de retail, que ¿cómo cobra el retail? Al contado, ¿no? Cuando ustedes van al supermercado o cualquier lugar pagan al contado.
A la empresa le llega el dinero al contado. Pero ellos pagan a 60 días. Por lo tanto, los primeros 2 meses se le hace un exceso de caja. Ese es un ejemplo muy bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En general, cuando se venden ciertos rubros, puede tener, las NOF pueden ser financiadas única y exclusivamente de forma orgánica. Y ahí ustedes tienen que meter cabeza. Y decir, a ver, espérate un poquito. Se proyecta que el primer mes se vendan, ¿cuánto? 5 millones, 50 millones, 1.000 millones, da lo mismo. Está bien. Ahí ustedes tienen que armar un buen flujo de caja. Y ese flujo de caja tiene que estar pensado no solamente a nivel de utilidad, que se tiende a confundir, decir, no, es que el primer mes tuvimos una utilidad de 1.000. Está bien, pero ¿cuánto fue tu caja? Eso es lo que me interesa. A lo mejor el primer mes tuviste que pagar todo al contado, al revés de lo que les decía, y a ustedes les pagaron a 60 días. La caja va a estar tremendamente asfixiada y van a tener que endeudarse para siquiera pagar los compromisos propios. Ya ni siquiera para tener NOF. Ahí van a tener un flujo de caja inorgánico y que no tiene por qué ser malo. Puede que así sea el modelo de negocio. Puede que así es como se abren los nuevos sucursales, etcétera, etcétera. O puede que no. Esas son típicas preguntas conceptuales de prueba. Porque eso es lo que nos interesa que aprendan, que sepan, para hacer un buen análisis financiero. ¿Ya? Sigamos avanzando. Ya. Siempre, cuando nosotros pensamos el financiamiento de largo plazo, es totalmente distinto al financiamiento de corto plazo. Los principales ejemplos de cómo se financian los activos de largo plazo son esos, cosas que ya vimos en todos nuestros cursos. Nosotros ya vimos emisión de acciones, leasing, bonos, créditos, etcétera, 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 renta fija, renta variable. Ustedes ya ven, eso lo tienen que saber. Si ustedes me dicen, no, profesor, es que financiarme, hice una emisión de bonos para comprar inventario. No digo que necesariamente sea malo, pero es muy probable que sea más caro. Lo importante es esto a lo mejor debería haberlo puesto en negrita. La forma de financiarse siempre de largo plazo es totalmente distinta a la de corto plazo. Eso tienen que tener claro. ¿Ya? Es totalmente diferente. Y ahí ustedes tienen que entrar a entender un poquito el cómo van a ser los flujos de caja. Por eso yo les digo, saber de contabilidad es muy bueno, pero para reportes posteriores, para poder proyectar, y esa es de las grandes diferencias con la contabilidad con las finanzas, para poder proyectar, poder saber cómo nos vamos a endeudar, lo más importante es el flujo de caja, que es lo que estuvimos haciendo, no sé, como 4 clases en las últimas 2 semanas. ¿Ya? Entonces, invertir a largo plazo con fuentes inorgánicas pone incentivo a que los accionistas se retiren. ¿Por qué pasaría eso? Porque miren lo que va a pasar. De nuevo les digo, no es que esté bien o esté mal, es solo para que entiendan lo que va a pasar cuando se financien de una u otra manera. Si ustedes se financian con fuentes inorgánicas, puede ser de 2 formas. O reinvertir utilidades, que por defecto es que los socios no las puedan retirar. O por otro lado, es que pidan un crédito y que, por ende, se tengan que pagar las cuotas y eventualmente al final de año los socios tampoco puedan retirar menos dividendos. Por lo tanto, tampoco hay que abusar de las fuentes inorgánicas. De nuevo les digo, no es que esté bien o esté mal, pero no tienen que abusar de las fuentes inorgánicas porque existen incentivos terriblemente perversos para tener más accionistas. Si un accionista ve que para poder crecer, la caja no le da para el crecimiento que quiere, puede ser. Y las fuentes inorgánicas son tremendamente bruscas o violentas a nivel de flujo, el shock de flujo es muy grande. Tienen que tener muy claro
que van a tener pocos incentivos para retener a accionistas, o al menos tienen que ser accionistas que sean muy pacientes. Eso tiene que saber. Entonces, ¿qué es lo que ustedes me preguntarían? Y es lo que vamos a ver justamente en la materia siguiente a esta, que es planificación financiera. Me van a decir, profesor, pero es que entonces la empresa no puede crecer a esa velocidad, ¿no? ¿Sí o no? Me dirán, es que si uno quiere crecer a esa velocidad y no le da para crecer a esa velocidad, va a tener que crecer más lento. ¿Sí o no? Pues, me van siguiendo. Y eso vamos a ver en planificación financiera, el crecimiento óptimo de una empresa de acuerdo a su forma de financiamiento. Por ahora tenemos que terminar esto. Entonces, ¿hasta cuándo esperar? Principalmente saber qué tan, comillas, ansiosos o cuán poca paciencia tengan nuestros accionistas. Porque si ustedes saben lo que estoy diciendo, ustedes se imaginarán, un accionista va a poner dinero, sí, pero ¿cuántos años va a esperar un accionista a que le devuelvan? No sé. Si una persona inyecta dinero, eventualmente va a querer tener sus dividendos de vuelta, a menos que sea una acción de, ¿cómo se llamaba? De crecimiento o de... ¿Cómo se llamaba la otra? ¿Se acuerdan que existían dos tipos de acciones? ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan? ¿Acciones de crecimiento o cuál era la otra? Oh, ya, ahí se los voy a dejar ahí. Ya. ¿A quién le interesa realizar análisis financiero? ¿Por qué se realiza? Lo que les decía. Principalmente para estos tres entes. Primero, para los acreedores o los prestamistas. Lo que les decía, el ejemplo del banco. El banco es de las entidades que principalmente hace análisis financiero. ¿Y quién lo hace? El departamento de riesgo, que son personas especialistas en finanzas y que se dedican todo el día a esto. Y les llegan estados financieros y les dicen, oye compadre, nuestros ejecutivos de venta están ofreciendo créditos como locos, han hecho una pega súper buena, pero necesitamos tu firma para saber si le prestamos o no le prestamos. Eso es lo primero. Y el gerente de riesgo o alguien o un asesor senior de riesgo va a decir, ya, a ver, pásame los estados financieros. Yo te digo, lo va a mirar y va a decir, ah, sí, le voy a prestar hasta tal monto. Así es, por si alguien tiene dudas de eso. 2, inversionistas. Personas que están dispuestas a invertir en esa empresa, comprar acciones de esa empresa. Eso es clave. O alguien habló en el chat. Acción de valor. Ah, sí, perfecto. Gracias, Antonio. Eso era lo que quería que dijera. Teníamos acciones de crecimiento o de valor. Inversionistas son personas o entidades que quieren saber si van a comprar o no acciones de esa empresa. Lo primero que tienen que hacer es decir, compadre, yo está bien, te puedo comprar la acción, me la estáis diciendo que está barata, todo lo que queráis, pero yo no te puedo creer solo porque me digas que está barata. ¿Y qué es lo primero que uno hace? Y lo vamos a ir haciendo de a poquito, hay varios ejercicios de eso. Vamos a ir... Oh, inestable. Ya. Va a ser bastante de a poquito. Lo primero que les voy a decir cuál va a ser, veamos las ventas. Esta empresa tiene o no tiene utilidad, al tiro. Eso es lo primero que uno hace en un análisis financiero. Y después nosotros empezamos a revisar, a ver, revísate cómo están las cuentas por cobrar. Del año pasado hasta ahora, ¿aumentaron o no? Eso es típico, así uno parte haciendo el análisis financiero. Y por último, entes reguladores. El principal ente regulador es el Tribunal de Libre Competencia. ¿Por qué? Porque es el que regula de que no existan colusiones, y para eso lo que hacen es pedirles, por eso les piden los estados financieros periódicamente, les dicen, tráigame sus estados financieros para acá. Y de hecho, toda empresa que funcione en la bolsa tiene que subirlo, para que cualquier persona pueda ver su estado financiero. Cualquiera. Y eso lo vimos en Inter, no sé si se acuerdan. Sacamos estados financieros porque las empresas tienen la obligación de subirlo, eso es uno. Pero por otro lado, existen empresas que son, comillas,
reguladas. ¿Qué empresas creen ustedes que son reguladas? Oye. No, no sé. ¿Qué empresa? No, que no podemos, es que no podemos dejar la puerta cerrada. Perdón, por la ventilación. Entonces, ¿qué empresas creen ustedes que son reguladas? Dígame, pues, Ari. Que el fisco las tiene el ojo encima. Que no pueden transar a un precio de venta cualquiera, no pueden comprar a un precio cualquiera. ¿Sí? Dígame. Son empresas privadas, pero esenciales. Por ejemplo, las compañías de electricidad. ¿Cacharon lo que pasó hace poco con esto del gas, no? ¿Han escuchado algo de eso o no? Pero ponga. ¿Qué cosa? Que haya colusión entre las empresas privadas. No es que había colusión. ¿Qué es lo que había? ¿Pero alguien escucharon el caso o no? Sí, oye, ¿usted escuchó algo, no? Nada. Pero ¿cómo? ¿Usted tiene cara de haber escuchado? ¿Nada de nada? Pero ¿cómo? Pero del sistema esto que está pasando algo con el gas. ¿Han escuchado algo, no? Bueno, las compañías de gas eran de partida, obviamente es un oligopolio, o sea, son un mercado de pocos, las barreras de entrada son altísimas porque hay que hacer una inversión gigantesca de entrada. Es entendible que sea un oligopolio, hasta ahí por lo menos desde mi punto de vista. El problema era que sus contratos eran extremadamente restrictivos y a ciertos lugares se les exigía que solo tuviesen ciertos distribuidores. Eso es lo que pasó. ¿Ya? Entonces, al existir eso, el Tribunal de Libre Competencia empezó a revisar esto. De hecho, ese es un órgano regulador. Empezó a meterse en los estados financieros y empezó a darse cuenta de cosas medio raras. Y empezó a entender el mercado. Y empezó a ver que vendían a cierto precio más caro que lo que era, y empezó a ver que era sistemáticamente más caro, lo cual es raro, muy poco frecuente. Entonces empezó a ver, aquí hay algo raro, aquí las ventas están muy cuadradas siempre. Y ahí, ¿por qué? Porque en cualquier mercado competitivo eso no puede pasar. Siempre que hay un mercado competitivo donde entran nuevos competidores, siempre el margen baja de las empresas, y es entendible, porque se tiene que distribuir entre distintos entes participantes. ¿Ya? Eso es así. Entonces ya está bien, y eso no estaba pasando. Por lo tanto, ese es un solo ejemplo de algo que pasó hace, no sé, 2 semanas. O 1 semana, 2 semanas. ¿Ya? También, esto lo digo porque lo veo un poquito más cercano, impuestos internos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué creen que hace impuestos internos? ¿Ustedes saben lo que es impuestos internos? Servicio de impuestos internos, ¿saben lo que es o no? ¿Qué es lo que es, pues, Ari? Que está encargado de regular todas las ventas y cobrar los impuestos de todas las... Exacto, de la recaudación. Es la entidad que regula la recaudación. Está bien. Para la gran mayoría de las empresas es difícil que le haga un análisis financiero, pero estoy seguro, y porque lo he visto en la práctica, que a los grandes contribuyentes, que no son tantos en Chile, de hecho hay una oficina exclusiva para ellos, de impuestos internos, les revisan todas las cuentas. ¿Y por qué se compró ese precio? ¿Por qué se vendió ese precio? Etcétera, etcétera. Sigamos. Por otro lado, la gran mayoría de las empresas, cuando empieza a hacer análisis financiero, se da cuenta que el problema era la caja. Siempre. El problema era la caja. Cuando nosotros ya estudiamos, porque nosotros ya habíamos visto el flujo de efectivo, ¿qué es lo que nos dimos cuenta? ¿Cómo se puede armar un estado de flujo de efectivo? ¿Se acuerdan de eso, no? Dígame. Ponga su micrófono. Si no me equivoco, son con esas 3 operacionales o inversión y financiamiento. Y Exacto. se dividen, por ejemplo, si es financiamiento, es como, creo que pide un crédito, inversión es como
propiedad de equipos y metí cosas así. Exacto, muy bien, muy bien. En estricto rigor, siempre que uno hace un análisis financiero, termina llegando al mismo problema, en la práctica, la caja. Por lo tanto, y ahora vamos a tomarle un peso gigantesco de ahora en adelante, hasta ahora nosotros a nivel contable habíamos visto solamente el estado de situación financiera y el estado de resultados, ¿se acuerdan? De ahora en adelante se van a dar cuenta que el estado de flujo de efectivos es fundamental para hacer un buen análisis financiero. Pero fundamental. Y lo vamos a tener que volver a ver, vamos a tener que volver a hacer ejercicios de estado de flujo efectivo, etc. Es clave. ¿Por qué? Porque a nosotros, yo ya les estoy diciendo, de que cuando uno hace un análisis financiero, ¿qué es lo que busca? Los problemas de caja. ¿Busca qué cosa? Saber cómo financiarse. Cómo financiar las NOF, en forma orgánica o inorgánica. Eso es lo que nosotros buscamos. Y para eso tenemos que saber en qué miércoles se está utilizando la caja. Y eso nos dice dónde se encuentra esa información en el estado de flujos de efectivo. Ahí es donde nosotros vamos a poder ver y vamos a poder analizar en detalle cómo se movió la caja de la empresa. ¿Alguien se acuerda cómo era esto, no? El estado de flujo de efectivo. Me imagino que se acuerdan muy bien cómo armar un estado de situación financiera y un estado de resultados. Pero alguien se acuerda cómo se armaba, ¿o no? Era como decía su compañero. En estricto rigor nosotros vemos así de directo. ¿Cuánto varió la caja de un periodo a otro? ¿Tenía 1 millón y terminé con 1 millón? ¿O partí con 1 millón y terminé con 0? ¿O terminé con 2 millones? Si yo les preguntara, ¿eso es bueno o es malo? Lo primero que me dirían decir ustedes, profesor, no tengo la información necesaria para eso. Eso es la sala al lado. En la sala al lado. En estricto rigor ustedes me deberían decir, profesor, no tengo la información para saber eso. No la tengo. Eso me deberían decir, así directamente. Ustedes, uy, mira, a mí millones de veces me ha pasado. Alguien dice, uy, mira, tenía caja de 1 millón y terminé ahora con 5 millones, es súper bueno. No necesariamente. Hay que armar esto primero, el flujo efectivo. Si nosotros no hacemos un flujo efectivo preciso, concreto, periódicamente, no vamos a tener esa información, puede que nos estemos yendo a la quiebra y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque el flujo de caja puede venir de 3 áreas que son las que están ahí. Puede venir de la área operacional, que es la única buena, ojo. Puede venir de inversión, que significa que estoy vendiendo mis PPE, mis activos no corrientes, que eso no es realizable a largo plazo. Y en tercer lugar, financiamiento. ¿Qué pasa si la empresa sí terminó con mucha caja, pero fue porque pidió un crédito? Eso no es realizable a largo plazo. Por otro lado, dentro del análisis del flujo de efectivo se justificó un nivel de efectivo, lo que ya les expliqué. Nosotros ya vimos que el BPN de un proyecto es traer a valor presente los flujos futuros, lo que implícitamente nos dice que mantener dinero en caja y que no crezca es un proyecto con BPN negativo. Si nosotros tenemos 1 millón ahora, invertimos 1 millón y nos devuelven 1 millón en un año más, eso significa mantener el dinero en caja. El millón que tenemos que recibimos después y lo traemos a valor presente necesariamente vale menos. O sea, invertimos 1 millón y recibimos menos de 1 millón. ¿Qué significa? Un proyecto con BPN negativo. Entonces, cuando yo les digo, tener exceso de cajas, ¿es bueno? En exceso, no. Obviamente que hay que tener los resguardos, yo no digo eso. Obviamente hay que tener todo el dinero necesario para pagar, está perfecto. Pero si es dinero en excedente, no. La utilidad de la empresa se ve reflejada en el flujo, esto ya es un poquito más evidente, es un poco más, que ustedes lo tienen más claro. ¿Por qué la utilidad de la empresa no siempre se ve reflejada en el flujo? ¿Por qué? Dígame. ¿Por qué? Ya, pues concéntrese. O usted, si yo le digo, la utilidad de la empresa fue 1 millón, debería tener en caja 1 millón. Ya, ¿por qué? Por eso lo que le estoy diciendo, güey. ¿Por qué no necesariamente la utilidad de la empresa se ve reflejada en caja? Ya, dígame. Por el método de
¿Qué cosa? ¿Por el método de valorización? O sea, No necesariamente. Y no tiene que ver con eso. Dígame. Exacto. Es algo así de simple. Oiga, pues, para que pongan atención y lo anoten. No necesariamente es lo mismo porque podemos tener muchas cuentas por cobrar, podemos tener cuentas por pagar, puede que la empresa tenga, y por eso hay que hacer un flujo de efectivo. Un estado de flujos de efectivo. Puede que la empresa tenga una utilidad gigante, pero ¿qué pasa si la empresa está pagando deudas para atrás? La caja no se va a ver reflejada. ¿Qué pasa si la empresa está comprando mucho activo no corriente? Puede que la utilidad sea gigante, pero no necesariamente porque la utilidad sea gigante va a tener caja. Puede que la caja sea extremadamente baja, puede que quede negativa, porque está comprando PPE, porque está pagando deudas, no sé, cualquier cosa. Ya vimos que el estado de flujo efectivo es clave y esencial en la toma de decisiones, pero ahora veremos que no es suficiente. Eso es lo que vamos a ver acá. La solvencia, la liquidez, la rotación de activos, las rentabilidades, es algo que no podemos ver del flujo efectivo. En el flujo efectivo nos dice cosas importantes, sí. Nos dice de dónde sacamos el dinero, pero no nos dice otro tipo de indicadores. ¿Ya? Dígame, ¿tiene una duda o no? Entonces, esas familias incluso que están ahí, son las que nosotros vamos a armar indicadores por familia, que viene como, si no me equivoco, en como unas 4 o 5 diapositivas. Son indicadores que no se logran ver a simple vista en los estados financieros. No se logran ver. Uno necesita tener indicadores específicos para poder analizar cómo se pueden las empresas ir viendo y cómo se están moviendo. Eso es lo que nosotros vamos a aprender acá. Eso es análisis financiero. Cuando nosotros nos dimos cuenta que los estados financieros no bastaban para tomar una buena decisión, se armaron informes complementarios. Y esos son los ratios. Información, indicadores complementarios. Entonces, son indicadores que no se logran ver a simple vista en los estados financieros a menos que se logre estudiar dónde mirar. Y eso es lo que vamos a estudiar acá. Estudiar en qué se tienen que fijar ustedes para poder hacer un buen análisis financiero. Ya, ahora entremos de lleno. Vamos a primero entender que existen análisis financieros que se llaman verticales y horizontales. ¿Ya? El análisis vertical es comparar dentro del mismo periodo, cómo se encuentran las cuentas. Por ejemplo, dentro del mismo periodo, ¿cómo fue el gasto de publicidad en relación a las ventas? Gasté un 40% de mis ventas en publicidad, gasté un 20%, gasté un 10%. El porcentaje de costo de ventas. En algunos rubros el porcentaje de costos es extraordinariamente sensible. El rubro gastronómico tiene una dificultad gigante en calcular el costo de venta por la cantidad de insumos que tiene. Entonces, si yo les digo, oye, en este mes el porcentaje de costo de venta fue un 25% y el mes siguiente fue un 35% y el mes siguiente fue un 40%, implícitamente estamos haciendo un análisis vertical. Estamos comparando las cuentas del periodo en relación a otra cuenta del mismo periodo. A eso se le llama análisis vertical. ¿Y por qué? Porque ahí nosotros vamos a poder ver, y esto se maneja en el mercado, en todas las industrias, en la industria gastronómica, en la industria de las importaciones, en la industria de la construcción, en la de transporte. Yo les voy a decir, oye, ¿y cuánto es tu ratio de porcentaje de costo? Oye, ¿y cuánto es tu ratio de gasto en combustible? No, un 17%. Y eso se sabe en la industria. Por lo tanto, uno al tiro puede ver, mira, esta empresa está bajo el promedio de la industria. Esta empresa está sobre el promedio de la industria. Esta empresa, ¿sabes qué? Gasta más, es más ineficiente que otra. Ojo. Etcétera, etcétera. Los gastos de administración y venta. Los GAP, que lo vamos a ver cuando tengamos Conta 3. ¿Algunos ya tuvieron Conta 3, o no? Sí, usted tuvo. Bueno, es que depende de las mallas. Tenemos acá 2 generaciones. Entonces, nosotros íbamos a ver que los GAP, los gastos de administración y ventas, son clave. Y si una empresa tiene gastos en GAP
del 25% de sus ventas totales y hay otra en el mismo rubro que tiene 15%, es porque lo hace mejor. Eso es. Eso es un análisis vertical. ¿Y para qué? Para comentar y poder contrastar los resultados de esta empresa con las empresas de la industria, del país, del mundo, de zonas geográficas distintas, etc. En cambio, el análisis horizontal está pensado en distinta temporalidad. Por ejemplo, si nosotros nos fijamos en el periodo de este mes, octubre, el que acaba de pasar, y queremos ver cuánto gastamos, las mismas cuentas que les dije antes, cuánto gastamos en publicidad, cuánto fue el costo de venta, cuánto fue en relación, otros periodos en relación al periodo de ahora. Si el periodo de octubre se gastó $1 millón, $1 millón de pesos, 100 pesos, da lo mismo, en publicidad, y si hace 3 meses gasté más o menos, implícitamente estamos haciendo un análisis horizontal. Muchas veces me ha pasado en donde nos dicen, oye, ¿cuánto fueron las ventas del mes pasado? No, 10. ¿Y cuánto fueron las del mes anterior? 8. ¿Y cuánto fueron las de julio del año pasado? 10. Y ahora vendimos 12 ya. Eso implícitamente es un análisis horizontal, porque estoy comparando la misma cuenta pero en distinto periodo de tiempo. ¿Estamos? ¿Me van siguiendo? Ya. Por último, en este punto, porque ahora sí que tenemos que llegar, ahí están los ratios, en este punto, por último, es importante que uno entienda que la presupuestación siempre tiene que ser en estados financieros de tamaño común, que se llaman. Es decir, algo que les va a pasar cuando hagan esto en la vida real. Si ustedes quieren comparar ratios entre una empresa y otra, pero tienen distintas magnitudes, va a ser imposible ser comparadas, especialmente cuando yo les decía eso. Si ustedes tienen, no sé, un restaurante solito y si quieren comparar con los ratios de una cadena que tiene 1.500 locales, va a ser imposible. Por lo tanto, siempre hay que tener en cuenta esto. Cada empresa tiene su propio tamaño relativo, es decir, donde quiera situarse, hacia dónde aspira a llegar, etc. No tiene sentido que cuando se presupueste se haga a medidas irreales. ¿Ya? Esos son los estados financieros de tamaño común, que se llaman. Ya, por último, porque parece que tenemos que estar medio justo el tiempo, ¿sí? Estos son ratios. A mí no me interesa que se los aprendan de memoria, por lo que ya les he dicho en reiteradas ocasiones. Siempre van a tener acceso a ellos. Lo que sí me interesa que se aprendan de memoria y que entiendan principalmente es para qué sirve cada uno, o al menos cada familia. Y se van a dar cuenta que si entienden el concepto de la familia, se van a dar cuenta para qué sirve cada uno. Nosotros vamos a tener esos 4 familias, método ponte aparte, vamos a tener de rentabilidad, actividad, liquidez y endeudamiento. Vayamos viendo, se van a dar cuenta que son, no sé, 100. Los de rentabilidad siempre me dice si la empresa genera o no genera valor. Esos son los de rentabilidad. Por lo tanto, siempre, si se dan cuenta, es retorno o rentabilidad sobre activos. ¿Cómo se calcula? Utilidad dividido activo. O en otras palabras, el ROA. Rendimiento o rentabilidad sobre patrimonio, ROE. Utilidad dividido patrimonio. Margen bruto, utilidad bruta dividido ingresos por venta. Utilidad operacional dividido ingresos por venta. Utilidad neta dividido ingresos por venta. Eso, cuando ustedes estén en la segunda parte del trabajo, van a tener que hacer todos estos ratios. Y de nuevo les digo, a mí no me interesa que me muestren millones de ratios. Lo que me interesa es que me digan las conclusiones que logran sacar de los ratios financieros. Que ustedes me digan, mire profesor, hicimos un análisis vertical y nos dimos cuenta de que pasó esto. Hicimos un análisis horizontal y nos dimos cuenta que en el año tanto se disparó en un 20% más tal cuenta. Y que luego me digan, y eso se disparó, si buscan las notas, van a decir, y eso se disparó porque la empresa tenía una nueva estrategia de marketing, la cual duraba 2 años, y hizo que luego al año siguiente aumentara las ventas. Eso es lo que yo quiero que me digan. Línea por línea. Eso es un buen análisis financiero. Por eso cuando yo partí la clase de hoy les dije, tienen que ponerse en los zapatos del gerente de finanzas y del gerente general. ¿Qué están haciendo y por qué? Y para eso
Esto que está acá, que se está viendo en la PPT, es una herramienta, no es el objetivo final. Lo reitero porque muchas veces se confunden. Hacer un análisis financiero no es llenarse de ratios, es llegar a la conclusión por qué están haciendo las cosas. Una herramienta es usar esto. Luego vienen los de actividad, que son millones. De hecho, son 2 páginas. Los de actividad. Los de actividad o de operación también se les llama, vienen dados en cómo está la operación del negocio. Por ejemplo, si yo les digo, la empresa tenía una rotación de inventario de 35 días y al año siguiente tenía una rotación de inventario de 150, ¿qué significa? Que se están sobreestoqueando. ¿Y por qué lo están haciendo? ¿Por qué el año pasado se sobreestoquearon? ¿Por qué la cantidad de días inventario aumentó? Eso es lo que quiero que me digan. Busquen el costo de ventas. ¿Cómo se calculó el costo de ventas? Por el método FIFO, ¿no? Ya, pues van a poder calcular el costo unitario. Y entonces probablemente van a decir, miren, se sobreestoqueó porque hubo una oferta y compraron un 50% más barato. Y por eso compraron inventario para 3 años. Perfectamente puede pasar. Ese tipo de análisis es el que quiero que hagan. Y ese que les dije se ve con esto. Con los de actividad. Rotación cuentas por cobrar, rotación activos fijos, rotación cuentas por cobrar. Miren, les voy a contar un caso que lo encontré notable. A nosotros, se imaginarán que todos los profesores que estamos acá tenemos alguna cosa por fuera, nos llegó un cliente donde dice, mira, estos son mis estados financieros, no sé por qué no me queda plata. Vendía, no sé, como 10.000 millones de pesos. Estoy vendiendo el doble del año pasado, pero no tengo idea de lo que es un estado de resultado, lo que pasa es que no me queda plata. Lo primero que había que hacer era armar los estados financieros. Y nos dimos cuenta que este indicador se disparó pero de una forma gigantesca. ¿Y por qué no tenía plata? Porque cambió la política de cobranza. Ahora ya no estaba cobrando 30 días, estaba cobrando 120. Pero no se dio cuenta de la magnitud que tenía eso con el efecto en caja, si fue una locura. Por eso es tan importante que ustedes se den cuenta y digan, oye, espérate, ¿qué pasó con las cuentas por cobrar? ¿Aumentaron o disminuyeron? ¿Y por qué? Eso quiero que me digan. Con el inventario, con las cuentas por cobrar, con los activos fijos, etcétera, etcétera. Días cobranza, rotación, ahí están todos los criterios. Liquidez tiene que ver con, bueno, la diferencia entre liquidez y solvencia. De ahí, bueno, ya se irán dando cuenta a lo que quiero llegar. No creo que sea necesario repetirlos todos. Liquidez en el fondo que la empresa, ustedes digan, oye, mira, ¿cómo cambió la liquidez y la solvencia de la empresa? La empresa tenía deuda a corto plazo y luego tiene deuda a largo plazo. ¿Por qué fue? Eso me lo tienen que explicar. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo? ¿Fue más eficiente o no? ¿Es más barato hacerlo así o no? ¿O fue peor? ¿O fue porque no tenía otra opción? Etcétera, etcétera. Ya ahí tienen todas esas cosas para jugar. Esto me interesa un poquito más. El ROE, si ustedes ya se habrán dado cuenta, es utilidad dividido patrimonio. ¿No es cierto? Pero lo podemos desagregar en varias partes. El ROE es igual a la multiplicación de 3 divisiones. No sé si colega se puede ver acá. ¿Vamos? No, espérense. Me gustaría que vean eso también. Venga. Esto que está acá, yo lo puedo separar en 2. Porque son 2 fracciones. Rotación de activos por margen neto. Y rotación de activos es ingreso por venta dividido activos totales por margen neto. Utilidad neta dividido ingreso por venta. Utilidad. ¿Sí o no? Si yo S y S, me queda utilidad dividido activo. Pero este ratio me dice algo y este me dice otra cosa. Este se llama rotación de activos.
Y este se llama margen neto. Y más encima nosotros sabemos que el ROE es igual al ROA por el apalancamiento financiero, que es activos totales dividido patrimonio. Esto, y de hecho el ROA lo podemos volver a dividir en eso, y nos van a dar las tres fórmulas. Va a quedar ROE es igual. Ingreso dividido activo por utilidad dividido ingreso por activo dividido patrimonio. Esto se llama apalancamiento financiero. Bueno, si uno lo va desglosando, mata S con S y tiene S con S y queda utilidad dividido patrimonio, que era lo mismo inicial. Aquí es lo que hoy, que uno puede ir desglosando mucho los ratios financieros y teniendo solamente un par puede ir encontrando muchos más. Adivinen cómo hacer. Les voy a hacer una pregunta típica de prueba. Si el apalancamiento financiero es positivo y el margen neto es negativo, ¿qué posibilidad existe de que el ROE sea positivo? De ese tipo de cosas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué vamos a dividir? ¿Qué está pasando con la empresa? Llegar a ese nivel de sensibilidad es clave. ¿Ya? Ya, pues, estimados. Esa era la última diapositiva. Lo dejamos hasta ahí. Espero que puedan seguir estudiando a full.